Buenos días, bienvenidos a la Feria Expo GPA. En el día de hoy contamos con la participación del ingeniero Enrique Jáfara, presidente de Chemicor, que nos va a ilustrar con la conferencia No halógenos para la industria cablera. A continuación, entonces, ingeniero Enrique Jáfara, por favor, inicie su conferencia. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias por su atención y por su participación. El día de hoy voy a hablar sobre compuestos libres de halógenos para la industria del cable. En esta presentación voy a tocar 4 puntos. La primera es una comparación entre los compuestos de cable PVC versus los libres de halógenos. Además, voy a mencionar un poco sobre las tendencias de mercado, tanto de los cables en general como los cables de libre halógeno en específico. El tercer punto es recomendaciones de proceso y de equipo en el uso de estos cables libres de halógenos. Y finalmente, unos ejemplos de compuestos de libres de halógenos que estamos nosotros trabajando con nuestra representada, Prominvest, que es una compañía de Europa Oriental, que está dedicada específicamente al diseño y venta de estos compuestos libres de halógenos. Primero que nada, unas palabras sobre quiénes somos. Chemicorp es una compañía de distribución de aditivos plásticos para diferentes aplicaciones. Estamos presentes en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos. Nuestras líneas de productos específicamente para cables son las siguientes. Primero que nada, compuestos base polietileno y EVA. Aquí estamos hablando de compuestos XLPE y el tema que estamos tratando hoy, compuestos libres de halógenos. Además de esto, tenemos una línea de aditivos retardantes a la llama y supresores de humo, específicamente para cables de PVC. En este caso, dependiendo de los requerimientos, si son retardantes a la llama o supresores de humo, ofrecemos trióxido de antimonio, que es la tecnología estándar, reconocida, pero también tenemos una línea de inorgánicos, base zinc, para reducción de humos, bromuros y también compuestos de molibdeno, que ofrecen tanto retardancia a la llama como supresión de humo. También ofrecemos agentes espumantes, lo cual es muy relevante en este momento porque ofrecen la posibilidad de una reducción de costo de un 15 o un 20% en el cable en sí, en el compuesto de cable, por reducción de densidad. Esto ofrecemos tanto tecnología endotérmica como exotérmica, y esto puede ir para diferentes tipos de cable, PVC, polietileno y EVA. Hemos visto en Latinoamérica ya varias compañías han desarrollado y están usando esta tecnología que nosotros ofrecemos, y como decía, ahora es muy relevante por los aumentos dramáticos de costos de resina por aumentos en el costo de petróleo que hemos estado viendo en los últimos meses, ahora que las economías mundiales se están activando, tanto sobre todo la economía europea y la economía americana, y por supuesto China. Esto ha aumentado la demanda por resinas y por aditivos, y ha subido mucho el costo y impactado la disponibilidad de resina. Entonces, esto es algo que nosotros hemos estado trabajando con compañías cableras en tanto Europa como en Latinoamérica. También tenemos estabilizantes térmicos para PVC, ya sea metales como bario zinc, calcio zinc, también estaño. Específicamente en cables se utiliza calcio zinc. Nosotros tenemos productos que pueden ayudar a
versátiles que pueden ser utilizados desde cables de 60 grados hasta cables de 105 y ofrecen no solo la estabilidad térmica, pero por supuesto las propiedades mecánicas y eléctricas tanto antes como después de los procesos de añejamiento, ya sea por agua caliente o por aceite. Y finalmente, cintas de blindaje de diferentes tipos: aluminio, poliéster, aluminio copolímero, cintas de cobre y alternativas a los conductores de cable de cobre como CCA. ¿Okay? Eso es un poco lo que nosotros hacemos en Chemical. Bueno, comenzando el primer punto, halógeno o libre de halógeno. Esas son las dos tecnologías que estamos viendo que son usadas en la industria del cable actualmente. Primero, un poco una explicación muy básica de las diferencias y las comparaciones entre estas dos tecnologías. Como todos sabemos, la tabla periódica nos muestra la columna de halógenos y en esa familia, perdón, tenemos el flúor, el cloro, el yodo y el bromo. Y el cloro, que es el componente principal en la resina de PVC, cloruro de polivinilo, es un gas a temperatura y presión ambiental. Eso es algo que va a causar problemas al estar expuesto al fuego, a una llama. Sin embargo, los cables de PVC han sido por mucho el estándar de la industria por ser económicos, tener alta resistencia a la temperatura y, por supuesto, se han desarrollado formulaciones que tienen una alta productividad, altas velocidades de extrusión. Por el lado de los libres de halógenos, estos son base de polietileno o EDA y utilizan altos porcentajes de carga ATH, que es alúmina trihidratada, o hidróxido de magnesio, MDH. Eso es lo que se usa como el retardante de la llama o supresor de humo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se comparan estas dos tecnologías? Por el lado de PVC, tenemos una serie de ventajas: facilidad de procesar, buena flexibilidad, y, por supuesto, alta productividad. La desventaja principal o las desventajas principales son la producción de gas ácido. Esto es el resultado de la combinación del cloro en el PVC con el hidrógeno en el aire. Eso nos resulta en ácido clorhídrico, lo cual es tóxico, y altos humos, alta densidad de humo. Esta combinación resulta en un alto riesgo, sobre todo en lugares cerrados, y esta situación es la que ha abierto la puerta a la tecnología de compuestos libres de halógeno. Estos compuestos no producen gases tóxicos al ser expuestos a la llama y tienen menor densidad de humo. Sus desventajas son sobre todo relacionadas al proceso. ¿Okay? Al tener alto porcentaje de cargas, es difícil de procesar, tienden a tener menor velocidad de extrusión y una limitante en el tema de flexibilidad, una tendencia al craqueo. Entonces, la pregunta es cómo podemos minimizar estas desventajas para poder utilizar la ventaja que ofrece en utilizar estos cables en lugares cerrados. Un poco sobre tendencia de mercado en la industria del cable de estas dos tecnologías. En Europa, que es donde se ha desarrollado este mercado de libre de halógenos inicialmente,
En los últimos 20 años ha habido una migración tecnológica de cables de PVC a cables libres de halógeno. Esto ha resultado en este momento a que en las aplicaciones relevantes los cables libres de halógeno son el 70% del total versus un 30% para el PVC. Y la tendencia en Europa es que esto en los próximos 5 a 8 años va a subir el nivel de uso de los libres de halógenos a 80 y 90%, quedando los cables de PVC reducidos a una cantidad muy pequeña. Por eso la importancia de poder entender el uso de esta tecnología, sus limitaciones y sus ventajas para poder en Latinoamérica subirnos a esta ola que ya ha comenzado desde hace varios años y que está creciendo mucho en Sudamérica y Latinoamérica en general, para poder utilizar estos cables libres de halógenos en aquellas aplicaciones en las cuales sean requeridos. Un poco gráfica en el lado derecho de la lámina muestra la expectativa de crecimiento de venta anual en millones de dólares de la industria en general, ¿okay? A nivel mundial. En el 2020 se registró una venta de alrededor de 170.000 millones de dólares en cables a nivel mundial, y se anticipa que para el 2026 el total del tamaño de este mercado puede llegar a 210.000 millones de dólares. Es un crecimiento significativo, a un promedio de 3.5% anual. O sea que es una industria que continúa creciendo de una manera importante. Pasando al tercer punto de recomendaciones de proceso y de equipo. Muchos de ustedes pueden estar ya familiarizados con esto, pero me gustaría conectar las recomendaciones con la naturaleza de los compuestos libres de halógeno. Primero que nada, una recomendación básica es de presecar el material de 2 a 3 horas entre 60 y 80 grados centígrados. Esto es porque el nivel de cargas, ya sea ATH o MDH, que tienen estos compuestos, lo hacen que tienda a ser higroscópico. ¿Okay? Al lado derecho tienen ustedes una gráfica esquemática sobre el tipo de secador recomendado, que es un secador cerrado. En Latinoamérica normalmente nosotros utilizamos secadores abiertos, y para este tipo de compuestos se recomienda un secador cerrado, en inglés le llaman un desiccant dryer, porque el medio secante por el cual se recircula el aire que está pasando por el secador logra absorber la humedad y puede reducir el contenido de humedad en el compuesto a menos de un 1%, lo cual es difícil lograr con un secador abierto. Una segunda recomendación es precalentar el conductor antes de extruir la capa de aislamiento. Eso para evitar que haya un choque térmico con el compuesto y tienda a haber craqueo. Evitar el sobrecalentamiento. Esto también tiene que ver con la naturaleza de las cargas que están utilizando, alúmina trihidratada o los hidróxidos de magnesio. Bastantes de los compuestos que he visto para Latinoamérica usan ATH, alúmina trihidratada. Y la alúmina trihidratada se activa arriba de 200 grados centígrados. La idea aquí es que durante el procesamiento del cable no se llegue a activar esta alúmina trihidratada, que queremos que únicamente se active cuando el cable está producido y está siendo expuesto a una temperatura mayor, donde se requiere que actúe como un retardante a la llama, en el caso de una eventualidad de incendio.
Y por eso el perfil típico de extrusión se recomienda que esté entre 135 y 155 grados centígrados y el cabezal en el rango de 155 y 165 grados. ¿Okay? Y finalmente, evitar el enfriamiento repentino, porque esto puede causar un impacto negativo en las propiedades mecánicas del cable. La recomendación aquí es de usar una tina de agua, la primera tina de enfriamiento que esté alrededor de 50 grados centígrados. ¿Okay? Entonces son recomendaciones de proceso. Tenemos también recomendaciones de equipo. En este caso, la idea es utilizar una extrusora corta, un LID, que esté entre 20 y 24 diámetros de longitud. Esto para minimizar el tiempo de residencia. También utilizar una relación de compresión de 1.2 a 1 y de estiramiento de 1.5 a 1 o menos. De nuevo, el enfoque aquí es tratar de minimizar el estrés que se puede estar aplicando a esta masa que tiene altas cantidades de carga. No usar filtros y un cabezal corto. ¿Okay? Esas son las recomendaciones de equipo, recomendaciones de proceso. Pasamos al último punto, que son ejemplos de compuestos que estamos trabajando con nuestra representada Prominvest. Antes de eso, quisiera ilustrar un poco los diferentes aditivos que entran en el diseño de estos compuestos y por el cual es importante poder trabajar con una compañía que tenga la capacidad de desarrollar compuestos libres de halógenos que puedan llenar los requisitos que se quiere lograr. ¿Okay? Como hemos dicho durante la presentación, uno de los componentes críticos en estos compuestos son las cargas. ¿Okay? Eso está aquí en el centro, en el filler. Y la carga tiende a ser entre 50 y 60%, o un poco más, del total de la formulación. Dijimos ATH o MDH. Y es crítico que el fabricante de estos compuestos pueda utilizar los aditivos adecuados que puedan relacionar las cargas con el polímero. Estos son agentes de acople, como ácido maleico, agentes dispersantes y agentes hidroscópicos. Los agentes hidroscópicos son críticos en poder aislar lo más posible las cargas para evitar que el compuesto absorba demasiada humedad, es decir, minimizar el efecto hidroscópico de estas cargas. El siguiente componente, por supuesto, son los polímeros. Esto puede ser 1/3 del total, típicamente polietileno de baja densidad o EDA. Y esto lleva sus propios estabilizantes y antioxidantes para proteger el compuesto durante el proceso y después una vez ha sido fabricado en el cable. Y finalmente los lubricantes externos que ayudan a evitar plating, a evitar que la masa se pegue en la salida en el cabezal, en la salida del cabezal. Entonces, todos estos aditivos deben de tener la interacción adecuada para lograr el resultado esperado del cable. Y aquí tengo un par de ejemplos que quisiera mencionar a ustedes. El primero es ejemplo de compuestos que estamos trabajando con Prominvest. La aplicación es un cable de alta tensión hasta 110 kilovatios.
Aquí, como dijimos al principio de la presentación, el reto es que la chaqueta tiende a tener craqueo, especialmente cuando el cable se dobla por alta temperatura al ser sometido a una carga eléctrica. ¿Okay? Entonces requerimos tener mayor flexibilidad en este cable para evitar este problema. Prominvest ha desarrollado compuestos en la familia de los Alovin que está enfocado a que sea anticraqueo y se caracteriza por mayor fuerza tensil y resistencia a la rotura en temperaturas arriba de 80 grados centígrados. Y esto es el tipo de cable que nosotros estamos trabajando para aplicaciones de tanto chaqueta como aislamiento en cables eléctricos de 90 grados centígrados. Aquí pueden ver en la tabla que el Alovin 110 tiene una fuerza tensil y una elongación mayor a lo que típicamente se podría conseguir en un cable libre de halógeno, y también enfocado a dar mayor fuerza a la rotura tanto a 20 grados como a 80 grados centígrados. ¿Okay? Entonces aquí el enfoque es tener mayor resistencia al craqueo. Otro ejemplo de cable desarrollado con Prominvest, que es muy relevante a Latinoamérica, es el utilizar, la aplicación es un cable termoplástico de bajo voltaje, y aquí el enfoque es el aumento de la productividad, el poder lograr mayor velocidad de extrusión, especialmente en cables delgados, ya sea de 1.5 a 2.5 milímetros cuadrados. En este caso, Prominvest ha desarrollado la familia de los ProMulk, que este en particular, el 13300, es un cable que puede ser extruido a 900 metros por minuto cuadrado, por minuto, sin tener goteo en el cabezal y obteniendo una superficie brillante. ¿Okay? Es decir, que no haya un rasgado a esa velocidad y se mantenga la integridad y la calidad de la superficie en el cable. Esto fue llevado a cabo con cables de 2.5 milímetros cuadrados, y se midieron las propiedades tensiles y mecánicas con este compuesto, y se logró mantener ese tipo de los niveles requeridos. En las gráficas que ustedes ven a su derecha, la primera gráfica arriba muestra básicamente cómo la línea azul, que es el ProMulk, tiene menor presión durante el procesamiento del cable a diferentes RPMs, a diferentes velocidades de extrusión. Y en la gráfica abajo muestra la productividad, la producción por hora de cable. Esa es la línea azul, de nuevo. Tiene un poco mayor producción con diferentes velocidades de RPMs versus un cable que no está enfocado para tener mayor productividad en extrusión. Entonces, estos son dos ejemplos que pueden darles a ustedes una idea. La manera que nosotros trabajamos es entender cuáles son los requisitos del cable, qué es lo que se espera del cable, y en base a eso entonces ofrecer alternativas que puedan ser adecuadas no solo en el procesamiento, pero en los resultados del cable una vez ha sido ya producido. ¿Okay? Pues eso es todo lo que yo tenía para ustedes el día de hoy, y si tuvieran preguntas, ya sea ahora o
futuro, pues pueden ustedes contactarme a este correo electrónico. Tengo que confesar que los cables libres de hidrógeno no son en particular mi especialidad, pero estaré muy contento a contestar las preguntas que puedan tener, y las que no tengan respuesta, pues las investigamos y paso la respuesta por escrito después. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero Enrique Jáfara, de Químicor. Gracias por su participación. ¿Hay alguna inquietud adicional? Pero igual, si tienen cualquier inquietud, por favor, contactar a Químicor o a GPAS, y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Continuamos con las demás conferencias de la feria y gracias por su atención. De nuevo, muchas gracias, ingeniero Enrique. Quedamos en contacto. Gracias por todo. Gracias a ustedes.